Lo que sí es cierto y es importante también poner énfasis en eso, es que hay un voto, siempre hemos hablado de un voto que es el que falta y una polémica con respecto a eso, pero ya analizando el detalle, ahorita lo vamos a platicar bien. Y de hecho tenemos manera como de platicarlo con gente que conoce bien y que además le va a tocar, si es que se da como se está pensando dar, le va a tocar tomar decisiones al respecto. Lo vamos a platicar. Pero ese voto, Álvaro, es un voto que habían dicho que ya se tenía. Es decir, al decir tenemos el voto, se aceptaba que se necesitaba el voto, independientemente de la discusión sobre si son 85, 86, etcétera. Pero se reconocía que se necesitaba ese voto en el Senado de la República desde un principio. Que ahora salga con que es primera noticia en estos días, primeras noticias que yo tengo que ese voto no se necesitaba. Nadie hablaba de que ese voto se necesitara. No, porque tenían varios. Claro, porque tenían. Primero es Manuel Velasco. Manuel Velasco dijo, ¿no? Sobrado, no sobran votos. Es lo que dijo. El primero, ahora sí reclámenle a Manuel Velasco, porque es el primero que metió esa presión. Luego, Adán Augusto López. También lo mencionó. Y creo que también. No, Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña. La expresión que dijo, estamos sobrados. La semana pasada. Pero un voto es la diferencia entre aprobar y no aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación. Ha comenzado una discusión sobre si con 85 senadores es posible aprobar una reforma constitucional. 85 senadores son mayoría calificada de los 128 senadores presentes. Bueno, se ha dado lugar a una discusión, que qué bueno que se dé, si con 85 senadores es posible aprobar esta reforma, y no con 86. Y hay diferentes visiones en ese sentido. Por ejemplo, el propio Gerardo Fernández Noroña dice 85, porque las 2/3 partes de 128 son 85 y fracción. No, que se ajusta a la baja. Entonces son 85. Digamos, hay un criterio ya, Álvaro, en la Corte, en el cual ajusta a la baja. No, es un criterio que ajusta a la alza. Entonces, ajusta a la alza. Sí, es un criterio emitido por la Suprema Corte en 2020. ¿En 2021. ¿En dónde? En el estado de Morelos. En Morelos. Por una situación de una reforma que se hizo y que se hizo con 13 votos, que supuestamente era una mayoría calificada de 20, y la Corte dijo, no. Necesitas 14. 14, no 13 y cachito. No, con eso no pasas. No, 14. No puedes pasar con 13.2.5. No, nada. No. Tienes que completar el voto porque tú no te ganaste, no te puedes ganar algo por medio voto. O sea, necesitas el voto completo. Sí, por eso la Corte emite ese criterio. Ese criterio sirve para definir lo que se discute hoy dentro y fuera del Senado, cuál es la mayoría calificada. Lo pongo más práctico. Digamos que Morena decide pasar en el Senado con los 85 votos, porque le va a sobrar quien aplauda eso. O sea, va a sobrar quien diga, no, sí, miren, aquí está la suma y son 15.35. Con eso tendría suficiente. O ajusten hacia arriba, como se ajusta en matemáticas, si es arriba del punto 0, del punto 5. Exactamente. Habría quien le aplaude a eso. Habría. Y entonces los senadores se pueden sentir
envalentonados y decir, no, aquí necesitamos 85 y pon 85 porque aquí está la suma, la resta, tal, y y aquí te la aplico, pum. Entonces, eso puede ocurrir. Hay un criterio en el Senado, perdón, en la Suprema Corte, Álvaro. ¿Qué significa? Que con la gente que tienes tú acá de oposición en el Senado te da para una acción de constitucionalidad que es llevar esa disputa al pleno de la Suprema Corte o una sala, lo que sea, y Vamos, ahí palo. A ver, si vamos a hablar en un escenario, es que los senadores de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que son 85, no consigan el voto, un voto de las bancadas de oposición, o que no se ausente un senador de oposición, que es la otra hipótesis, efectivamente podían aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación con 85 votos, como ya lo dicen varios de ellos. ¿Se puede aprobar? Sí, se puede aprobar. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ya abogados del PRIAN están planeando qué hacer. Uno de los abogados del PRIAN es nada menos que Diego Valadez. Sí, el ex ministro de la Corte, que solamente duró 7 meses en el cargo y desde 1994 cobra más de 250,000 pesos de pensión vitalicia. Diego Valadez escribió esto que usted está viendo en su pantalla. Las reformas constitucionales no son impugnables, pero el procedimiento de reforma sí. En el Senado existe el 33% de senadores de oposición para promover una acción de inconstitucionalidad en el hipotético caso de que la reforma judicial no sea aprobada por la mayoría requerida. ¿Qué significa esto? Que ya tienen los opositores del PRIAN el caminito para poner en manos de la Suprema Corte la impugnación mediante la cual van a resolver las ministras y los ministros de la Corte si prevalece o no la reforma al Poder Judicial de la Federación aprobada en el Congreso. ¿Y qué cree usted que van a resolver? Pues lo que acabamos de decir. Le van a dar palo. Ese es el problema de una interpretación de mayoría calificada, de una aprobación que puede darse con 85 y no 86 votos de los senadores presentes. Entonces, usted que ve a los periodistas para informarse, puede parecer que estamos hablando de cosas que usted no entiende. De verdad, le va a entender muy bien. Por eso es importante verlo desde todos los ángulos. No solo como hay morenistas, senadores y simpatizantes que dicen, sí es cierto, con 85 votos se hace mayoría calificada de acuerdo con una simple regla de 3. Sí, pero también aquí hay que examinar antecedentes, Alejandro. Y hay dos cosas importantes, Álvaro. Yo creo que antes de tener la reforma montada ya para ser votada, debimos haber llegado con esta discusión resuelta, pero parece suena tramposo que poco antes de la votación se diga que no, con 85 votos los tenemos, cuando nunca se dijo eso. De hecho, todo lo contrario. Si tú recuerdas la preocupación de los coordinadores de la izquierda, digo, me cuesta mucho decir que ese señor es de izquierda, pero bueno, Manuel Velasco y ellos hablaban de que ya tenían los votos. ¿Por qué decían ellos que ¿tiene el voto? Se le preguntaba. Sí lo tenemos. ¿Tienen el voto? Ya lo tenemos, ya está listo. ¿Por qué
desde entonces ellos mismos aspiraban a tener el voto. A lo mejor ya lo tienen y ya esta discusión Claro. se acabó y ya listo. El tema no es ese. El tema es que sueltan la bomba ahorita a tratar de defender que con 85 votos no suena bien, digamos. No suena, por un lado. Segundo, también todo lo que pasa con Calzador, en algún momento viene una ola de regreso, genera una ola innecesaria de acusaciones, de señalamientos, de qué tramposos son, ya hicieron su trampa, seguramente el dictador López les pidió que violentaran el Senado para que el mismo presidente hoy no quiso hablar sobre el tema. Tuvo mucha prudencia a la hora de hablar sobre el tema. Y tercero y último, hay un criterio en la Suprema Corte. Si se vota con 85, órale, bueno, ya, está bien, ya la mayoría se impuso y hubo gritos, la prensa al día siguiente, pum, le suman, vale, vámonos ya, es la reforma que se necesita y pasa. Sí, nada más que la oposición va a recurrir a herramientas que existen para llevar ese caso a donde creen, a las manos de Norma Piña. ¿Qué va a pasar en manos de Norma Piña? ¿Para qué se lo digo con peras y manzanas si tenemos a Piña? Pues la va a agarrar y va a batear, vámonos, se acabó. Como ya lo ha hecho en otros casos, bueno, como lo hizo en el plan A y en el plan B, tan simple como eso. Entonces, si le decimos a usted esto, si advertimos de los riesgos que implica una aprobación sin la mayoría calificada que la Constitución exige, solo por una interpretación de un decimal o una operación matemática de si sube o baja, pues entonces ya sabemos el desenlace. Se le coloca en manos del Poder Judicial, de la Suprema Corte, una reforma que inevitablemente será echada abajo. Y dice Emma Félix, me parece muy bien, el problema no es matemático, es legal. Necesitamos 86. También hay una opinión como la de Marta Alemán que dice, ¿y qué creen que el tigre se va a quedar viendo lo que hacen? Es que aquí no es un asunto de tigre amarrado o suelto. Es un asunto de jurídico. Y hay que hacer las cosas bien para que justamente la institución que está siendo afectada no tome revancha a partir de un error. Sí, o sea, que no se caiga, porque hay que repetir todo, absolutamente todo. ¿Qué pasa si va hasta la Suprema Corte y le da palo a la Suprema Corte, Álvaro? Porque tienen los votos, porque es mayoría y porque hay un antecedente, digamos. ¿Qué Ya, pasa? se desecha. acabó. Se acabó. Hay que empezar de cero. ¿Qué pasa si, perdón, con esto, con último, qué pasa si desechan, si no se aprueba la reforma del Poder Judicial? Ahorita en el Senado. Ahorita en el Senado. Agarra y adiós. ¿Cuándo se puede volver a presentar una iniciativa? Hasta el próximo año en el periodo ordinario de sesiones. Mientras tanto, ¿quién creen que va a decir que ganó? Pues la derecha. Sí, claro. Por eso se tiene que cuidar todo con detalle. Yo decía, hoy, Álvaro, hoy escribía en mi texto, decía yo, o sea, entendiendo, conociendo la cantidad de sátrapas que viven de nosotros, entendiendo, conociendo que hay una cantidad de élites, una casta dorada, como el Poder Judicial, que viven con nosotros, que viven de nosotros, que han vivido décadas, como este mismo personaje, el exministro que trabajó exactamente... Diego Valadez. Diego Valadez, ¿Sí? 210 días es lo que trabajó en la Corte. 210 días. Con eso lleva 30 años cobrando no solamente en la Corte,
No. En- Pero solamente para el caso de la Corte, eso. Eso. Pero decía yo, bueno, yo creo que tenemos que aferrarnos a que el Poder Judicial cambie. Y tiene que cambiar, porque tiene que cambiar. Porque el mexicano común y corriente sabe, puede ser que no sepa ni hasta para qué sirve un magistrado. Puede ser que no sepa la diferencia entre un magistrado y un ministro. Puede ser, Álvaro. Pero eso no lo hace imbécil. No. Sabe perfectamente No. ese mexicano No. para qué no sirve el Poder Judicial. ¿Sabes para qué? Para dar justicia rápida, expedita, para sacar a miles que hay presos por razones que ni conocemos, que ni siquiera ellos conocen, porque en su momento los detuvieron y no hablan ni siquiera el español, porque no se les facilitó ni siquiera un traductor. Indígenas que están ahí humillados, muchas veces metidos a la cárcel, porque la industria, la empresa que está ahí a un lado, quiere ese terreno que es de él, y como él no habla español, entonces lo metió al bote en arreglijo con un juez. Esas son historias de este México, el día de hoy. Eso sí lo sabe el mexicano común. Entonces, ¿cuántos votos quieren? Claro. 36 son muchos, son pocos. ¿Cuántos votos son 36 millones de votos? Bueno, se necesitan 40. Yo decía hoy, bueno, pues hay que empezar a juntarlos. Desde ahora, 40 millones. 40, 60, no sé cuántos millones, pues hay que juntarlos para de una vez por todas, sin que quede dudas, se vayan al carajo y dejen de estar robando, viviendo de la gente. Sí. Pero que quede claro, que quede exacto, así, sin dudas. Eso es lo que queremos. Que pase y no lo bate Norma Piña, sino qué frustración. Porque si pasa con 85, de una vez se los decimos, va a caer. La ruta es que llega. Aquí está Norma Piña esperándolo. Entonces dijeron que tenían 86 y más. Ahora sáquense los senadores que dijeron que tenían. Ojalá por ahí haya un senador que no llegue de la oposición. Y eso arregla todo. Sí. Bueno, efectivamente, eso es, por eso un voto es el que está generando todo la incertidumbre, el desasosiego, porque la oposición está vigilándose a sí misma si hay entre ellos el que llaman el traidor, que va a ausentarse o va a votar con el bloque a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y en los tres grupos parlamentarios del oficialismo, pues dicen, ya lo tenemos o ya los tenemos. Hasta estamos sobrados, han dicho. ¿De verdad? Entonces, ¿para qué hablar de 85? Salvo que sea un plan con maña, Alejandro. Un plan con maña de decir, fíjate, no los tienen. La oposición puede pensar, entonces no los tienen, ya les ganamos. Y les están engañando porque sí los tienen sobrados. Estamos en todo caso a punto de que esto ocurra en las próximas horas, porque este fin de semana se aprobó ayer mismo en comisiones del Senado la reforma al Poder Judicial de la Federación.